Bueno, les recuerdo que estoy grabando la clase con el propósito de poder subirlo después a la plataforma de modo para que el resto de sus compañeros que no pueden ingresar en el día de hoy puedan ver la clase. Bueno, chiquitos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien. 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 Les recuerdo que hasta el día 20 tengo tiempo para subir más consignas. Más que seguro que suba unas consignas más de lo que es acá en el Antiguo Egipto, y ya a partir de ahí en adelante ya les voy diciendo que esto se va a ir terminando. Hola. Hola, ¿qué tal, Ciro? La situación es que nosotros ya estamos en un contexto de, digamos, ya entrando en lo que es la etapa de finalización de clases. Yo no puedo creer que ya estemos en esta etapa. Pero bueno, lamentablemente no hemos pasado todo el año de esta forma. No fue lo ideal, obviamente, pero bueno, es lo que nos tocó transitar. Dentro de todo no ha sido malo, no tenemos digamos, una suerte de pérdida de tiempo. Sí les podría decir que, bueno, quedaríamos como un práctico atrasados. Bueno, no es grave para lo que hemos vivido, para lo que hemos transitado. Fuera de eso, bueno, se hizo lo que se pudo y como se pudo. Y yo tengo muy en cuenta también del lado de ustedes que también están trabajando como pueden, digamos, a su capacidad, y eso no será drama, que eso yo también lo tengo en consideración a la hora de llenar las planillas con sus respectivos desempeños. A pesar de todo, hemos tenido buenas respuestas por parte de ustedes, hemos tenido que saber adaptarnos a nuevas realidades, y es lo que hay. No lo digo solamente por los que están presentes acá en la sala, también lo digo por aquellas otras personas que puedan estar llegando a ver este trabajo, este video. Bueno, chiquitos, no quiero perder más el tiempo porque después se nos achica, el Zoom es bastante tiránico en ese sentido, y donde llegan los 40 minutos, se carga el corte. Chiquitos, a ver, habíamos quedado la clase pasada, habíamos dado el cierre en lo que fue la antigua Sumer, el trabajo práctico de la antigua Sumer, y iniciamos este trabajo práctico sobre lo que era el antiguo Egipto, y estuvimos hablando sobre las características, es decir, la ubicación geográfica del antiguo Egipto, y en especial estuvimos hablando sobre las características geográficas del antiguo Egipto. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que era una sociedad que se ubicaban en torno al río Nilo, que vimos una foto satelital de noche? Perdón, me están escuchando ustedes, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Que el río Nilo es como la fuente de vida de lo que es el antiguo Egipto, y estuvimos viendo cuáles fueron las formas de aprovechar del río Nilo, que estuvimos viendo que aparte de que es una fuente de agua para el consumo humano fundamental para la vida, sin agua la vida no es posible. Para la cosecha. Claro, tenía este tema de las crecidas no anuales que sufre el río Nilo, y que el río Nilo lo que hacía, digamos, es arrastrar este famoso limo, que ustedes me decían que era como un barro, que era tierra, y yo le dije, bueno, sí, en realidad es tierra, pero en realidad es más que tierra, es un barro fértil, que este limo se va depositando a las orillas, ¿no? A las orillas cuando crece el río, se depositan las orillas en los márgenes del río Nilo, y que después, cuando el agua se retira, lo que hacen y lo que seguirán haciendo el pueblo de Egipto es sembrar sobre esa tierra. Y es más, también lo que hacían era, que en realidad no lo hacían, lo siguen haciendo el día de hoy, son los canales de riego para facilitar justamente estos campos, extender las áreas de cultivo más allá de las orillas, ¿no?, del río. Bien,
¿Hasta acá se acuerdan que lo habíamos visto? Sí. Sí. Bien, perfecto. Vamos a mostrar acá, denme un segundito. Acá está. Les voy a mostrar una imagen. Bien, para ilustrar esta situación, les voy a mostrar, bueno, que en realidad no les tengo que mostrar nada porque ustedes lo tienen también. Vayan a la página 65, bueno, yo lo tengo en la página de acá, 65 del libro. Ustedes no sé si lo tienen puntualmente en la página 65 también, calculo que sí. ¿Ya tienen el libro abierto? Sí, en la página 65 está. Bien, perfecto. Acá en la página 65 se puede ver perfectamente esta situación. De hecho, acá está el río, ustedes lo pueden observar acá en la imagen acá. Pueden ver lo que yo estoy mostrando, ¿no? Sí. Bien, acá se ve el río Nilo, este sería el río Nilo, de hecho acá tienen algunas pirámides que estaban construyendo, ¿no? Esto es un asentamiento, un pequeño asentamiento, un poblado, y acá se pueden ver cómo hacían estos famosos canales, ¿no? Que eran pequeños canales donde el agua corría y servía para la irrigación de los campos. De esta forma, este fango, ¿no? Que se asentaba acá en las orillas, podía, digamos, fertilizaba, pero a la vez el agua también era fundamental. Me van siguiendo y crean como estos pequeños cuadros, ¿no? Se le dice cuadros, para poder, digamos, facilitar el recorrido del agua. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Sí. Bien, perfecto. Recuerden que cuando nosotros hablamos del Antiguo Egipto, digamos, estas imágenes son reconstrucciones, digamos, de lo que se cree que fue más o menos la vida del Antiguo Egipto. Bueno, obviamente nosotros no tenemos propiamente dicho pues, fotos de aquella época, no, es imposible de tenerlo. Pero bueno, tenemos lo que tenemos. Acá, si ustedes observan bien en esta imagen, que estoy seguro que es mucho mejor que lo que ustedes tienen de fotocopiado, que acá se ve mucho mejor de la fotocopia de ustedes, acá se ve, por ejemplo, el ciclo, digamos, de crecimiento del río Nilo. Es decir, cuando el río Nilo crecía, cuando se producía, permítanme un segundito, cuando en el río Nilo, por esta zona, que es la zona de surgimiento, ¿no? Del río Nilo, venía bajando el agua debido a los deshielos de primavera, ¿no? Y entonces provocaba una crecida generalizada a lo largo de todo el río Nilo. ¿Me siguen? Entonces, debido a esta crecida, debido a los deshielos, es que se generaba esta situación de que el caudal, es decir, la cantidad de agua, desbordaba el curso normal, ¿no? Que se producía solamente en primavera. Después volvía a bajar la cantidad de agua. Bien, este aumento del caudal provocaba que justamente cuando el agua se retiraba, dejaba este fango, este barro, sobre los dos lados, ¿no? Del río Nilo. Entonces, ¿cómo aprovechaban los egipcios? Lo aprovechaban de esta forma que se ponían a cultivar. ¿Queda claro esto? Acá se ve claramente la zona de inundación y acá se ve el curso normal del agua. ¿Se entiende esto? ¿Estoy claro? Sí. Sí. Bien. Si hay algo que ustedes no entiendan, siempre interrumpan y pregunten, porque si no, si yo no sé qué es lo que no se entendió, yo voy a seguir camino para adelante. ¿Se entiende esto acá? Bien, entonces, para el cultivo, para el consumo humano, ¿para qué otra cosa más utilizaban el río? Para la pesca. Bien, para la pesca, sí. La comercialización. Pero ¿de qué forma comerciaban? Es decir, ¿cómo para Con comerciar el barcos. río? ¿Con qué, perdón? No, para moverse. Claro, sí, en realidad es para comerciar, pero yo obviamente fue una pregunta tramposa, porque sí, es cierto. El río Nilo no solamente lo utilizaban para transporte de personas, sino también para transporte de mercadería. Es decir, básicamente estamos hablando de que comerciaban, ¿no? Con
comerciaban con el río, con los diferentes pueblos que se encontraban a lo largo del río. Y no se olviden que, bueno, yo ahora lo saqué, también un segundito que se los voy a volver a mostrar. No se olviden que el río Nilo tiene salida, es decir, desemboca ¿en dónde? ¿En dónde desemboca? En el Mediterráneo. Exactamente, el Mediterráneo. ¿Qué es el Mediterráneo? Un mar. Exactamente. Entonces, Egipto tenía salida al mar. Exactamente. Y acá se los voy a mostrar. Déjenme que les vuelvo a mostrar otra vez. Acá les vuelvo a mostrar el escritorio. Acá ven, claramente se puede observar, de hecho acá está el río Nilo, ¿no? Que el río Nilo tiene un recorrido larguísimo, que justamente por esta zona se ubica la zona Uganda, Kenia, Sudán, Etiopía, hay una zona montañosa ahí, y desde ahí el río Nilo serpentea, ¿no? Hasta desembocar en esta zona acá, que es el mar Mediterráneo. Y esta salida del mar Mediterráneo le daba comunicación a norte de África, acá lo que es la zona de Asia, todo esto es la zona de Asia o cercano Oriente, y Europa, obviamente, ¿no? Con Francia, España, Italia. Obviamente esos países no existían en aquella época, no es que existían España y Francia, sino que, bueno, con los pueblos que, digamos, habitaban en esa zona. Bien, ¿me siguen escuchando, no? Sí. Bien, perfecto. Dame un segundito, por favor, que se me está muriendo. Bien, hasta ahí. ¿Queda alguna pregunta para hacer? No. No, bien, vamos entonces a continuar con las consignas. Esperen que la estoy buscando, así vamos. En realidad estamos explicando la consigna número 2, explicar el control y aprovechamiento del agua en el río Nilo. A la hora de responder esa, tenían que responder todo esto que nosotros habíamos puesto. Bien, realizar una descripción sobre la estructura de poder y social en el Antiguo Egipto. Bueno, acá justamente volvemos a repetir y volvemos al concepto de pirámide, no de las pirámides egipcias, sino pirámide social. ¿Cómo vamos a graficar entonces a la sociedad egipcia? Como venía diciendo, en forma de pirámide. ¿Por qué en forma de pirámide? Porque ¿Cuál es el concepto que tenemos que rescatar acá que venimos hablando todos los trabajos prácticos? ¿Cuál es el consigno, profe? ¿Por qué al grupo de la sociedad, al grupo social de aquella época, lo tenemos que dibujar en forma de pirámide? hay algunos que están más abajo. Bien. El poder. Exactamente, pero la pregunta sigue estando. ¿Por qué tiene que ser, así? Porque arriba están como lo que tienen, tipo los reyes. Por la diferencia de poderes. Claro. Y abajo están los que tienen menos poder. Bien, y la pregunta original era, en consecuencia, ¿por qué? Discúlpenme. ¿Cuál es el concepto que describe justamente, que explica esa situación de gente con mayor poder y gente con menor poder? ¿Cuál es el concepto? Que lo vinimos viendo en todos los trabajos prácticos. En la jerarquía social. ¿Quién lo dijo eso? Yo, Josefina. Ah, Josefina, pues no me marcaba, por eso te digo, no sé por qué no me marcó. Sí, Josefina, correcto, jerarquía social. Acá es uno de los conceptos que tenemos que rescatar a la hora de explicar justamente la estructura de poder. La sociedad del Antiguo Egipto es una sociedad altamente jerarquizada. Esto quiere decir que tenemos muy establecidos los diferentes sectores sociales que van a ir dando forma, o que fueron dando forma, a los pueblos
digamos, al pueblo del antiguo Egipto, donde en la cabeza de esta pirámide social, ¿a quién teníamos? No se le llamaba reyes propiamente. Ahora no sé cuál de los dos es. El lugar. No, porque eso era allá en la antigua Sumer. El faraón. No era el lugar. El faraón. faraón, muy bien. Muy bien. El faraón era la cabeza del poder del antiguo Egipto. ¿Está? Es decir, era la persona más importante. Era tan importante que el faraón era considerado, ¿qué cosa? Era más que una persona el faraón. Era considerado de qué forma. Dios. Exactamente, era considerado un dios en la tierra. Muy bien. Era el único considerado un dios en la tierra. Muy bien eso. Entonces, el faraón es mucho más que una persona. Era un dios. Y la sociedad lo trataba en consecuencia. ¿Se entiende? Es decir, lo trataba de esa forma. Era un dios. Ahora, por debajo del faraón, ¿quién venía? El visir. Bien, en realidad acá a quien deberíamos mencionar, es a la familia del faraón. ¿Me siguen? A la familia del faraón. Que en muchos casos los diferentes miembros familiares van a ir formando, van a ir ocupando los diferentes cargos que van a existir. Obviamente visir, obviamente sacerdotes, obviamente jefes militares, obviamente gobernadores, etcétera, etcétera. Es decir, eran personas que en muchos casos eran familia entre ellos. ¿Se entiende esto hasta acá? No digo todos, pero muchos sí eran familia. Entonces, muchos generales o sacerdotes o visires o esto o aquello, en realidad eran miembros de la familia, en algunos casos. Bien, entonces, este grupo familiar que vendría a ser la nobleza egipcia, nobleza porque eran parte de este grupo social, que se llamaban los nobles, formaban parte de, digamos, el segundo escalón de la sociedad egipcia. Por debajo, ¿a quién podríamos mencionar? Los funcionarios y los escribas. Yo antes de eso, yo mencionaría otros dos sectores sociales, que para mí son fundamentales, son centrales. No. Los jefes de... Los jefes de ejército y los sacerdotes. Bien, los jefes militares y sacerdotes. ¿Por qué? Perdóname, David fuiste, ¿no? O Ciro, no recuerdo cuál de los dos fue. No, Josefina. Sí, pero en realidad el que me había mencionado antes, los funcionarios y... David. Sí, David. El tema es el siguiente, ¿por qué te bajé a los funcionarios, a los escribas? Se los bajé un escalón y puse en el medio a sacerdotes y jefes militares. Te explico por qué. Porque en realidad, muchas veces estas personas que tenían poder, tenían mucho poder, el poder religioso y el poder militar, muchas veces determinaron quiénes iban a ser nombrados faraones. ¿Se entiende eso hasta acá? Es más, hubo muchos casos de que faraones que fueron asesinados fueron sacados del poder y pusieron a otros. Y estos normalmente eran o los jefes militares o los sacerdotes, que tenían tanto poder concreto y real. ¿Me seguís hasta acá? Dicho sea de paso, hay un faraón terriblemente conocido, que en realidad fue un faraón en el contexto de todos los faraones, es decir, en la línea de todos los faraones, fue un faraón sin importancia, fue un faraón, digamos, menor. ¿Por qué lo conocemos nosotros? Por una cuestión, en realidad, por dos cuestiones muy famosas. Primero y principal, se encontró su tumba, y no solamente que se encontró su tumba intacta, 100% intacta, de lo cual tenía terribles tesoros adentro. Y lo segundo, por lo cual fue conocido este faraón, es que sabemos que fue asesinado.
¿Cómo sabemos que fue asesinado? Por una cuestión muy simple, porque los egipcios tenían la costumbre de momificar a los muertos. Es decir, es un proceso que se lo vamos a ver en unas consignas más adelante, que era un proceso para preservar el cuerpo. Bueno, eso lo han visto en 3 millones de películas también, no tengo que explicar nada nuevo. Seguramente quien vio La Momia, la película La Momia, ya está, se entiende el proceso de momificación. Ahora, ¿cómo sabemos que este faraón fue asesinado? Por una cuestión muy simple. Como tenemos el cuerpo, se hicieron radiografías muy bien cuidadas, estas radiografías para no deteriorar el cuerpo, y se descubrió que tenía tenía acá la columna vertebral, a la altura del cuello tenía quebrado esa columna, que eso es el resultado de un gran golpe que le dieron por detrás. ¿Está? Obviamente no sabemos quién fue, no lo tenemos en claro, pero sí sabemos que si una persona muy importante como era el faraón podía sufrir este tipo de acciones, es decir, de que era asesinado, entonces evidentemente tendría que haber sido alguien increíblemente importante para hacerlo, no, esto no lo podía hacer cualquiera. Bien, entonces eso nos lleva a pensar que los sacerdotes y los jefes militares eran mucho más importantes de lo que nosotros realmente creíamos. ¿Ah? De lo que nosotros creíamos. Y el nombre de este faraón era Tutankamón, que seguramente alguna vez lo deben haber escuchado mencionar, a Tutankamón. Bien, ahora sí, vamos a poner funcionarios menores, como escribas, visires, gobernadores, capitanes, etcétera, etcétera. Es decir, son funcionarios que tienen algo de importancia, pero tampoco son la cúspide de la pirámide. ¿Está? Bien, hasta acá, este grupo que venimos mencionando de faraones, sacerdotes, jefes militares, familia, bueno, funcionarios, escribas, etcétera, etcétera, formaban parte de un gran grupo. ¿Cuál era este gran grupo? ¿Cómo podemos denominar a todo ese gran grupo? ¿Se entendió la pregunta? Más o menos. No. Bien, vamos de vuelta porque me di cuenta que no se entendió. Todos estos grupos que nosotros estamos mencionando hasta acá, todos estos grupos que nosotros mencionamos, todo este paquete de grupos sociales, faraón, sacerdotes, jefes militares, la familia del faraón, es decir, la nobleza, visires, gobernadores, autoridades militares medias, escribas, etcétera, etcétera. Todas estas autoridades, todo este paquete de personas, formaban parte de un gran grupo. ¿Se entiende? De un gran grupo. Entonces, al costado de la pirámide, que tenían que hacer en la consigna, no me acuerdo en qué consigna lo tenían que hacer. En la consigna número 6, hagan como una suerte de corchete, digamos, que abarque esos grupos sociales, y le vamos a poner nombres a todo ese grupo. ¿Alguien sabe de qué grupo me estoy refiriendo yo? A la jerarquía de poder. Algo así. No le llamamos jerarquía de poder, pero estamos haciendo referencia a eso. O a la estructura de poder. Sí, pero en realidad tiene un nombre eso. Tiene un nombre. Deme un segundito. Acá justo lo encontré. Ya. Deme un segundito que les voy a compartir pantalla si lo pueden ver. En realidad, le vamos a dar el nombre de grupo de privilegiados. Y acá está. Sí. Es decir, todo este grupo, faraón, sacerdotes, funcionarios, jefes militares, etcétera, etcétera, van a formar parte del grupo de los privilegiados. ¿Se entiende? ¿Por qué grupo de privilegiados? Por una cuestión muy simple. Porque
ellos tenían privilegio, es decir, tenían cosas que el resto de la población no tenía. ¿Está? Por ejemplo, el no tener que pagar tributos, el no tener que hacer trabajos físicos, salvo los jefes militares, que eso sí, y no tanto. No hacían trabajo físico como si, por ejemplo, hacían los campesinos. ¿Me siguen hasta acá? Lo pueden ver a esto, ¿no? ¿Lo están Y viendo? los esclavos. Sí. Sí, los esclavos, olvídate. Ahora voy a volver a hablar del tema de los esclavos. Bien. Esto entonces, a eso pónganle a todos estos grupos cuando hicieron la consigna número 6, que era, la hicieron la consigna número 6, ¿no? Porque yo doy como que la hicieron y no me queda en claro que la hayan hecho. Ah, sí, tenían que hacer hasta la consigna número 6. Bien, perfecto. Esta consigna número 6, digamos, esta es la pirámide, que normalmente yo lo marcaría hasta acá, a esta altura más o menos, de la mitad un poquito más para arriba, porque en realidad formaban parte de la gran minoría del total de la población, es decir, no eran muchas personas, ¿está? Todos estos grupos, los sectores privilegiados, eran una gran minoría. La gran mayoría formaba parte del otro grupo, salvo los esclavos, que los esclavos no los vamos a poner ni siquiera en el grupo de los no privilegiados. Bien, ¿ya marcaron esto como yo les dije? Sí. Bien, perfecto. ¿Me permite a mí hacer acá, hacer dibujos? Ah, no lo sabía. Bueno, entonces, normalmente yo lo marcaría... Pará. No me rayen porque me voy a enojar, Ahí yo lo marcaría, digamos, este grupo, esta cantidad acá, es lo que formaría parte justamente de los privilegiados, del grupo de los privilegiados. El resto, es decir, esto que está acá, de hecho sacaría un poquito a los clavos. Esto sería así, básicamente, como serían los no privilegiados. Esto acá y acá. Bien. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Bien. Hasta acá. ¿Me van siguiendo? Bien. Sí. ¿Quiénes formarían parte de los no privilegiados? Que sería básicamente la gran base de la población, de la pirámide poblacional. 10 sectores. A ver, ¿me los pueden ir mencionando? Que Los cultivan. campesinos. Bien, los campesinos yo los ubicaría acá. Y en realidad los campesinos son un número increíblemente mayoritario. ¿Está? No me deja sacar el cartelito. Son un grupo increíblemente numeroso. ¿Me siguen hasta acá? Después, estos serían los campesinos. ¿Qué otro grupo más podríamos mencionar, aparte de los campesinos? Los artesanos y los comerciantes. Bien, que yo los comerciantes los pondría acá arriba, les voy a ser sincero. ¿Por qué acá arriba? Acá ubicaría a los artesanos, acá, justamente, acá, en todo este sector acá. ¿Por qué los ubicaría arriba? Por una cuestión muy simple, porque ellos tienen una suerte de privilegio que no es un privilegio, sino que tienen la capacidad de ganar dinero, pero no tienen estatus social. Es decir, este sector carece, carece completamente de estatus social. ¿Saben lo que es el estatus social? No. El estatus social es justamente vendría a ser la estima social, la importancia social que le otorgan las personas a ciertos grupos sociales. Ejemplo,
en nuestra sociedad, los artistas o los deportistas tienen mucho estatus social. No así, por ejemplo, el barrendero, no así el carnicero, no así, no sé, bueno, no quiero seguir mencionando por las dudas. ¿Por qué? Y porque para la sociedad, Messi es Messi, es una persona importantísima. Ahora, un carnicero no, digamos, no es una persona que sea para que salgan las noticias, ¿no? A nivel nacional. Es un carnicero, punto. Bueno, eso es carecer de estatus social. Y justamente los comerciantes, si bien no tenían estatus social en aquella época, pero sí se podían llegar a dar un estilo de vida, no digo a la altura del faraón, pero sí de funcionarios menores, por ejemplo. ¿Me siguen hasta acá? Eso sí podía llegar a pasar. No así el campesino, que el campesino, si bien son la gran mayoría de la población, por eso lo dibujé bastante separado, los campesinos son, dentro de todo, el grupo social con menos estatus que podemos encontrar de los no privilegiados. Bien, aparte de los comerciantes, ¿qué otro sector social podemos llegar a encontrar? Aparte de campesinos y comerciantes. ¿Los escribas tenían privilegios? Sí, los escribas dentro de la estructura que nosotros marcamos acá, los escribas están bien abajito, ¿se entiende? Es decir, es el grupo que yo ubicaría por acá abajo. Esto acá, dentro de los privilegiados, pero el grupo menos importante de los privilegiados. ¿Está? Pero bueno, era un grupo social que estaba dentro de los no privilegiados. Entonces tenía algo de estatus social. Uno de los sectores que yo debería mencionar acá son el tema de los artesanos tales como los alfareros, como los carpinteros, como los constructores. Son grupos sociales no privilegiados, pero tienen algo, digamos, de importancia y los ubicaría en la misma línea a todos estos. Alfareros son los que hacen alfarería, es decir, los que hacen la parte cerámica como platos, vasijas, fuentes, etcétera, con barro. ¿Vieron eso? Lo mismo los que hacen tela, lo mismo que hacían carpintería, que era un grupo social destacado, no cualquiera hacía carpintería, o lo que hacían construcciones. Bueno, en fin, la realidad es que son grupos sociales que, bueno, no son tan numerosos y tienen un poquitín más de estima social que el resto. Después podríamos mencionar a los campesinos y por último, dentro de los no privilegiados, deberíamos mencionar a los esclavos. ¿Por qué debemos mencionar a los esclavos? Y los mencionamos porque los fuera esclavos no tienen privilegio para nada. Directamente no tienen absolutamente nada, ni siquiera los esclavos eran considerados personas. Los esclavos, ¿cuál es la forma de uno llegar a ser esclavo? Eran objetos, sí, eran tratados como objetos, no que eran objetos. Pero eran tratados como objetos, eran tratados como animales, eran cosas que se compraban, se vendían, ¿no? Y podía llegar a valer más o menos dinero en función de su situación, su salud y su edad. Es decir, digamos, había muchos factores que hacían o que determinaban cómo una persona podía llegar a cotizar en el mercado de esclavos. Ahora, pregunto yo lo siguiente, ¿cómo uno llegaba a ser o terminaba siendo esclavo? Cuando no tenía los recursos suficientes para independizarse. A ver, Josefina, no se terminó de entender. ¿Cómo no tenía los recursos? Para comprar su comida o para trabajar.
No tenían los recursos suficientes. Bueno, uno podía ser pobre, pero no necesariamente terminaba siendo esclavo. ¿Está? No necesariamente terminaba siendo esclavo. Uno podía llegar a ser esclavo si tenía deudas, que eso sí podía llegar a pasar. Eso sí podía darse. Pero no necesariamente porque uno era pobre significaba que iba a terminar siendo esclavo. Ahora, la otra forma también, aparte de deuda, era siendo Era siendo prisionero hijo de de un guerra. esclavo. Ah, prisionero. Pará. Como prisionero de guerra, uno también terminaba siendo esclavo. Que eso era re normal en aquella época. Si te capturaban en batalla, terminabas siendo esclavo. Pero vos naciste libre en esa situación. Tanto por deuda como por captura de batalla, uno había nacido libre y sabía lo que era ser libre. Pero, muy diferente, el que mencionaste vos, David, creo que fuiste, Sí. que nacías esclavo. Exactamente. Terminabas naciendo esclavo, es decir, eras hijo de un esclavo. Y ante esa situación de que terminabas siendo esclavo, la realidad es que ese grupo de personas nunca habían vivido en libertad, entonces no sabían lo que era la libertad. Bueno, esa era una situación que podía llegar a darse también, que se daba mucho, por nacimiento. Bien, chiquitos, hemos explicado básicamente todas las consignas del trabajo. ¿Hay algo que quieran preguntar? No. No. ¿No? Bueno, yo el martes que viene, voy a recién ahí liberar las otras consignas para que ustedes vayan terminando de hacer. Y ya con ese último paquete de consignas, nosotros ahí ya estaríamos terminando. Lo que sí, yo voy a armar para la semana que viene, después del martes va a ser, el martes lo voy a volver a recordar, voy a armar un pequeño cuestionario para que lo hagan acá a través de Edmodo. ¿Está? Este cuestionario que yo les voy a dar va a ser como una suerte de integrador entre el trabajo práctico anterior del antiguo Sumer y este trabajo práctico del antiguo Egipto. ¿Está? Yo después les voy a terminar de explicarnos el Andrama, yo ahora solamente les estoy adelantando que vayan repasando de a poco las consignas que estamos viendo, que venimos viendo y que estuvimos y que vamos a llegar a ver. ¿Está? No se hagan drama, despreocúpense que va a ser bastante sencillo, ustedes van a poder hacerlo tranquilamente con el cuadernillo a mano y todas las respuestas y ustedes buscan toda la información ahí en el cuadernillo. Despreocúpense, ustedes tienen los videos para ver. Profe, ¿iba a ser por llamada o...? No sé qué le llamas por llamada. No va a ser una videollamada, no va a ser así. Yo les voy a habilitar en el modo este cuestionario